Muy buenas noches a todos ustedes a este webinar, el cual está siendo transmitido a toda su audiencia por la Universidad Norbert Wiener, desde el área de posgrado. Bien, en esta oportunidad, mi nombre es el Magíster Andy Rita Córdoba, el cual va a dar pase al Magíster Cristian Vilches Galindo con el tema Evaluación y Estrategias, ¿no?, el fenotipo del dolor. Y para esto vamos a describir un poco la trayectoria de nuestro ponente, el magíster Cristian Vilches Galindo. Es magíster en terapia manual ortopédica en la Universidad Andrés Bello de Chile, es licenciado en tecnología médica en terapia física y rehabilitación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con diplomados en fisiopatología de las disfunciones de la columna vertebral, técnicas evaluativas, en la Universidad Andrés Bello de Chile, también formaciones internacionales en técnicas de alta velocidad por Rocabado Institute, también cuenta con estudios en evidencia para escoliosis por la Escuela de Escoliosis de Brasil, y entre otras, por ejemplo, también neurociencias del dolor. Bien, es una pequeña reseña de nuestro ponente y damos pase al magíster Cristian Vilches, por favor, el cual nos va a presentar este webinar. Magíster Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué Ahorita tal? conecto ¿Cómo mi está? cámara un segundito. Ok, no se preocupe, estamos esperando. Listo. Él es uno, por mientras que está presentando, les diré que él es uno de los profesores de esta segunda especialidad de terapia manual ortopédica principales, ¿no?, los cuales nos orgullecemos de tenerlo presente hoy día. Es muy fácil, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias a la Universidad Norbert Wiener por la invitación, a la Escuela de Posgrado de la universidad por darme la oportunidad de poder compartir esta información con ustedes. Y pues en esta oportunidad vamos a conversar un poquito sobre el fenotipo del dolor y cómo abordamos hoy, en el año 2025, el fenotipo del dolor, que es una de las causas principales a nivel mundial de atención, perdón, de atención en el mundo. Entonces, de hecho, esta información va a permitirnos entender un poco mejor. Ahora sí, ya estamos. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, espero que podamos hoy reconceptualizar un poco el tema del concepto del dolor primero y luego conocer cuál es la diferencia entre los tipos de dolor que manejábamos anteriormente con los fenotipos de dolor que manejamos en la actualidad. Y esto va a permitir poder tratar de entender qué estrategias de tratamiento podemos utilizar en diversos pacientes según el tipo de dolor que presenta. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, esta es una de las primeras diapos con la que trato siempre de comenzar mis exposiciones porque nos da a entender, según toda la experiencia que tenemos en el tratamiento del dolor, que esto es lo que hacen normalmente las personas cuando tienen dolor, ¿no? ¿Qué piensan o qué hacen las personas cuando tienen dolor? Normalmente piensan si tienen algo malo. En casos más extremos, la gente puede pensar que tiene cáncer, tumor o cosas por el estilo, ¿no? O infecciones, etcétera, ¿sí? Mucha gente piensa que es necesario tomarse una resonancia, una radiografía, una ecografía para encontrar la causa del dolor de esta persona, ¿sí? Mucha gente también piensa que el medicamento va a ser la solución y si bien es cierto en algunos casos ayuda muchísimo, en muchos otros casos ya los medicamentos ya no tienen el efecto que tenían al inicio o en otros tipos de pacientes también. O algunos médicos o pacientes piensan que la cirugía es una opción o una primera opción y bueno, hoy consideramos que la cirugía es una primera opción siempre que esté en riesgo la vida de la persona como tal.
Después de eso se debe probar siempre con otros tratamientos previos a una posible cirugía. ¿No? Se preguntan si tuvo un accidente, una caída, algún traumatismo por ahí. ¿No? En algunos casos piensan que necesitamos un descanso absoluto o debemos dejar de movernos para que el dolor mejore. ¿Sí? En muchos casos, cuando tenemos dolor, una de las ideas es que tenemos que ir inmediatamente al médico o al terapeuta físico y no dejamos que nuestros propios sistemas tengan la capacidad de defendernos y podamos salir de un proceso de dolor, ¿no? Que normalmente tiene un tiempo de entre 2 a 3 semanas para que nuestro mismo cuerpo tenga esa capacidad y eh, y logre cambiar la percepción del dolor de esta persona. Entonces, en muchos casos tenemos 2, 3 días de dolor y queremos desesperadamente no tener más dolor, pero a veces el proceso natural nos lleva a que debemos de tener un poco más de paciencia para tratar de dejar que nuestros propios sistemas, como si tuviéramos una gripe, ¿no? Nuestros propios sistemas deberían ser los responsables de defendernos y de recuperarnos de un proceso de dolor como tal. Que eso lo voy a intentar explicar ahora. Entonces, para conocer sobre el dolor necesitamos saber los conceptos de dolor y cómo ha ido evolucionando la información sobre el dolor. La Asociación Internacional de Estudio del Dolor nos dio un primer concepto de dolor que nos decía que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Pues si bien es cierto, este es un concepto bastante antiguo, en realidad tiene algunas cositas interesantes por ahí. Lo primero es que menciona que el dolor es una experiencia sensorial y emocional, por lo tanto es propio de cada persona, ¿sí? Que puede estar asociada a una lesión o que el cerebro está interpretando que puede haber una lesión, ¿sí? Aquí ya nos van diciendo que el dolor no siempre va a estar relacionado a un daño en el tejido, sino que simplemente si el tejido envía información de amenaza al sistema nervioso central, ya podemos experimentar dolor sin necesidad de que haya daño real en algún tejido. Lorimer Mosley nos da otro concepto de dolor que nos dice, el dolor es producido por el cerebro como resultado a que la neurofirma se haya activado y haya llegado a la conclusión de que el cuerpo está en peligro y es necesaria una acción. Cuando hablamos de la neurofirma se refiere a las respuestas de cada persona frente a situaciones de amenaza. Entonces, cada persona tiene o cada sistema nervioso central tiene una forma particular de responder frente a una situación determinada. Y Mike Stewart nos dice algo súper interesante. El dolor es una amenaza percibida que está relacionado directamente con qué tan seguro te sientes o qué tan frágil estás. Y aquí ya vamos incluyendo términos o sistemas que no estaban siendo considerados antes, que favorecen una buena respuesta del sistema nervioso central. Y de eso hablaremos también en un momentito. Entonces, tenemos en la actualidad dos tipos de dolor crónico, ¿sí? El dolor crónico primario y el dolor crónico secundario. El dolor crónico primario es el dolor más complejo porque no hay una patología que está relacionada con los síntomas del paciente. Y ahí tenemos el síndrome de dolor regional complejo, algunas cefaleas, dolor crónico difuso, etcétera, ¿sí? Pero tenemos por este lado, por el otro lado, el dolor crónico secundario, en la cual se menciona que el dolor está relacionado a alguna patología, como por ejemplo el dolor crónico neuropático, ¿sí? Entonces, de hecho, en muchos de los casos de atención a nuestros pacientes, tenemos pacientes que se encuentran hacia el lado izquierdo, dentro de los que pertenecen al dolor crónico primario. Aquí se hace más complejo
el diagnóstico y más complejo el tratamiento, por lo tanto. ¿Sí? Entonces, siempre, esta es una pregunta que la hago normalmente, es que es si en realidad nosotros creemos que un ligamento, un tendón o un músculo o una articulación son los responsables del dolor. Y en realidad no, ¿sí? Si yo me doblo el tobillo, como vemos acá en una imagen, ¿no? Tengo una lesión en un ligamento, lo que hace este ligamento, que es un tejido nociceptivo, lleva la información al sistema nervioso central a través de la médula espinal y es el sistema nervioso central el que procesa esa información y va a dar una respuesta. Esa respuesta va a pasar por las mismas vías de regreso y va a llegar hasta la zona que envió la información. Y es aquí en el cerebro, es el cerebro, mejor dicho, el que va a determinar si es que este ligamento va o no va a doler. Por lo tanto, ningún tejido, así sea parte del sistema nociceptivo, es responsable del dolor, es el que produce dolor, sino es el responsable de enviar las informaciones amenazantes al sistema nervioso central. ¿Sí? Pero el cerebro no trabaja solo, porque por muchos años, en los primeros estudios de dolor, se consideraba que el sistema nervioso central era el único responsable de que una persona tenga dolor. Pero hoy incluimos otros sistemas también como partes fundamentales para que el sistema nervioso central responda bien. Y estos son los sistemas más importantes que en la actualidad se relacionan con las respuestas del sistema nervioso central. El sistema endocrino, el sistema inmune y el sistema circulatorio, que únicamente, o mejor dicho, históricamente han trabajado, se ha considerado que trabajaban de forma independiente, en realidad hoy se sabe que trabajan de forma conjunta para promover las defensas y las homeostasis de los tejidos y ayudar al sistema nervioso central a que tenga una mejor respuesta frente a una situación de amenaza. Entonces, el sistema nervioso central no es el único responsable de que una persona tenga dolor, ¿sí? Los demás sistemas van a influir en cómo va a responder nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo una persona con dolor que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene obesidad mórbida, que tiene hiper o hipotiroidismo, ya nos da señales o hay indicios de que este paciente probablemente tenga un tipo de dolor que sea más complejo de tratar, ¿sí? Y eso hablaremos en las siguientes diapos. Entonces, hay dos conceptos de dolor, ¿no? O mejor dicho, dos tipos de dolor, que habían tres, ¿no? El dolor subagudo, que ya casi que ni lo usamos, de forma muy particular, y de hecho coincido con muchos autores actuales del dolor, es que tampoco consideramos hoy el dolor agudo o el dolor crónico como términos importantes para diagnosticar a un paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que se dice o cuál es el concepto del dolor agudo? El dolor agudo nos dice que es el dolor que se encuentra en la persona hasta los 3 meses y que está relacionado con una lesión, ¿ok? Pero aquí hay algunas preguntas interesantes, ¿sí? Una persona cuando tiene una lesión también puede tener hipersensibilidad o alodinia inmediata, ¿sí? Y esa característica de hipersensibilidad o de alodinia no pertenece al dolor agudo, sino pertenece al dolor crónico. Entonces, de qué, de qué concepto yo puedo decirle o de qué forma yo puedo explicarle a un paciente que su dolor es agudo? Es bastante complejo, ¿ok? También hay que entender que existe una historia natural de recuperación, y es lo que hablaba hace un momento. Todos nuestros tejidos tienen la capacidad de regeneración, y eso lo llamamos historia natural, ¿sí? Algunos tejidos se regeneran más rápidos en algunas personas,
en otros más lento, va a depender de la edad, de cómo se encuentran los sistemas inmune, endocrino, circulatorio y sistema nervioso central también, ¿sí? Va a depender también de si la persona hace actividad física o no hace mucha actividad física, etcétera. ¿Ok? Y si entramos al concepto de dolor crónico, pues el dolor agudo es el dolor que está en la persona hasta los 3 meses y pasado los 3 meses ya se considera dolor crónico, ¿sí? Y aquí el concepto básicamente es que ya no, el dolor ya no se relaciona con una lesión. Y volvemos a lo mismo, ¿sí? Así como hay cosas que recriminarle, por llamarlo de alguna forma, al dolor agudo, también lo mismo con el dolor crónico. ¿Por qué? Porque podemos determinar hoy que decir dolor agudo o dolor crónico solamente nos está diciendo el tiempo que la persona tiene dolor, ¿sí? No nos dice más, lamentablemente. No nos da ninguna característica del tipo de dolor del paciente, ¿ok? Aparte, que si revisamos información, estudios sobre lo que piensan las personas cuando escuchan la palabra crónico dentro de su diagnóstico, lo relacionan con silla de ruedas, con inmovilización, con muerte, con no me voy a recuperar, es para siempre y cosas por el estilo. Entonces, ¿hasta qué punto es tan beneficioso decirle a un paciente que tiene dolor crónico como tal? Hay que poner en duda un poco eso, ¿sí? También hay que entender que dolor crónico será igual a dolor nociplástico. No. Dolor crónico será igual a dolor persistente. Tampoco, ¿sí? O dolor crónico será igual a sensibilización central. Tampoco. Pero por muchos años se ha considerado que el dolor crónico es igual a dolor nociplástico o es igual a dolor persistente o es igual a sensibilización central, ¿sí? Dolor nociplástico está dentro de los nuevos fenotipos del dolor. Dolor persistente es parte de la trayectoria del dolor, que lo voy a explicar ahora. Y el dolor, perdón, la sensibilización central es un concepto que por el momento no puede ser interpretado para los seres humanos porque solo ha sido evaluado o estudiado en animales. Entonces, la sensibilización central tenemos que irla descartando poco a poco hasta que haya estudios en personas que nos reconfirmen que existe la sensibilización central como tal, ¿sí? Entonces, ni el dolor agudo ni el dolor crónico nos indican las características del dolor del paciente, lamentablemente, ¿sí? Y es más, puede ser hasta contraproducente decirle a un paciente que tiene dolor crónico, ¿eh? Entonces, hoy nos interesan dos cosas a nosotros. Lo primero es explicarle al paciente qué es o cuál es, o saber también qué trayectoria del dolor tiene el dolor en ese paciente o en este paciente como tal. Entonces, tenemos tres tipos de dolor: dolor persistente, dolor fluctuante y dolor episódico. Entonces, la trayectoria del dolor persistente es cuando el paciente nos menciona que el dolor está todo el día, todos los días, en reposo, en movimiento, haciendo alguna actividad, descansando, está todo el día. Este vendría a ser esta línea del dolor, 24/7, ¿ok? Y eso no se parece en nada a dolor crónico, porque una persona con dolor ahora, una persona que se lesiona hoy, también puede tener dolor persistente, ¿ok? El dolor fluctuante viene a ser ese dolor que está durante un día, está algunas horas sí, horas no, algunos días sí, algunos días no. Entonces, vendríamos a considerar el dolor fluctuante como este dolor de aquí, ¿no? Que aparece, desaparece, aparece más suavecito, baja, vuelve a aparecer más fuerte, no hay dolor, no hay dolor, vuelve a aparecer y así estoy, ¿no? Eso es en cuanto al dolor fluctuante. Y el dolor episódico
viene a ser ese dolor que aparece cada cierto tiempo. Estoy 5 o 6 meses sin molestias y vuelve a aparecer el dolor. ¿Sí? Eso vendría a identificarse o a relacionarse con esta curva, ¿no? Hay dolor, no hay dolor, no hay, 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 y así. Después de varios meses o semanas, vuelve a aparecer por algunos días, horas o semanas, y luego se vuelve a ir, y así está. Entonces, si tenemos un paciente que nos dice que su dolor es persistente, uno de los objetivos es pasar del dolor persistente al dolor fluctuante y luego del dolor fluctuante al dolor episódico. ¿Sí? Y esto es un poco lo que nos interesa explicar el día de hoy. Permíteme un segundo. El fenotipo del dolor. ¿Sí? Y si bien es cierto, ahora que vamos a leer los conceptos de cada tipo de dolor, tampoco es que nos dicen mucho, pero gracias a las investigaciones hay otras cosas importantes que resaltar o rescatar del tipo de dolor, ¿sí? Entonces, hoy se sabe que existe el dolor nociceptivo, neuropático y nociplástico. Y eso mucha gente ya lo ha escuchado de esta terminología, pero ahora vamos a tratar de conocer qué es cada tipo o de qué se trata cada tipo de dolor. El dolor nociceptivo teóricamente es el dolor que está relacionado a una lesión, ¿sí? A algún proceso agudo. El dolor neuropático es el que está relacionado a una lesión o enfermedad del sistema, por ejemplo, una neuropatía diabética, ¿sí? Y el dolor nociplásico ya es el dolor que se encuentra dentro del procesamiento del sistema nervioso central. ¿Ok? Pero esta es la parte teórica, igual, así como el dolor agudo o el dolor crónico, pues en realidad no me dice mucho, ¿sí? Pero tengo aquí este resumen de varias investigaciones que nos dice qué características tiene cada tipo de dolor. Y en realidad esto es lo que realmente nos importa entender, ¿ok? Entonces, nos dice los estudios actuales sobre las características de cada tipo de dolor es que el dolor nociceptivo no tiene sumación temporal, ¿ok? El dolor neuropático y el dolor nociplástico sí tienen sumación temporal. ¿Qué es sumación temporal? Lo voy a explicar aquí. Si usamos una agujita sin punta, tipo una aguja punta Roma, o algunas agujitas que van dentro de los martillos de reflejos, ¿sí? Este es un filamento de von Freire que se usa para investigaciones, no para clínicas, sino para investigaciones. Imaginemos que sea algo parecido a esto. Entonces, si yo doy un estímulo, acá tengo un ratito mi lapicero, ya está. Si yo doy un estímulo, que sería esta línea de acá, ¿no? Una agujita ahí, ¿qué va a pasar? Va a haber una respuesta sensitiva, ¿cierto? Si yo quito ese estímulo, esta respuesta debería bajar a la línea base. Si yo vuelvo a dar el estímulo, va a subir, pero si quito el estímulo, va a volver a bajar. Si yo doy el estímulo, va a volver a subir. Si yo quito el estímulo, va a bajar a su línea base. Y así yo de 10, 20 o 30 estímulos, el paciente, si acá sintió del 0 al 10 la intensidad 1, acá en el último lo sentirá 1, 1.5 o hasta 2 máximo, ¿no? No mucho más. ¿Ok? Pero en pacientes que tienen sumación temporal positiva pasa lo siguiente. Doy un estímulo, va a haber una respuesta sensitiva. Cuando quito ese estímulo, la respuesta se va a quedar a la mitad, no va a llegar a la línea base. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a dar el estímulo y ahora se interpreta aquí. Vuelvo a quitar el estímulo, vuelvo a dar estímulo, vuelvo a quitar el estímulo, vuelvo a dar estímulo, vuelvo a quitar estímulo y así estoy. Entonces el paciente, cuando termino las 10 repeticiones, acá me va a decir 101 o 2 y por acá 5, 6 o más. Entonces va a haber un cambio significativo entre lo que siente el paciente al inicio del estímulo versus el último estímulo. Y acá tengo un video donde más o menos se puede interpretar
perdón, aquí. Aquí lo primero que hago yo es enseñarle al paciente en la mano, quiero cortar acá un ratito, ya está. Le enseño al paciente en su mano el estímulo que yo voy a hacer, ¿no? Voy a ponerlo de nuevo, ¿sí? Entonces le estoy explicando que va a haber un estímulo, ¿sí? En la, con un segundo de descanso entre cada estímulo, ¿sí? Normalmente ya con la práctica se logra acercarse a la misma intensidad de estímulo. Y luego ya en esta parte, por ejemplo, ya imaginemos que sea una persona con dolor lumbar, el paciente me señala cuál es la zona, el punto más fuerte de su dolor, y es en esa zona, como vemos ahí, donde hacemos el estímulo, ¿sí? 10 veces, ¿sí? Entonces, apoyamos nuestra mano y hacemos 10 estímulos suaves, no es mucha presión en realidad, ¿ok? Y ahí podemos ver que estoy haciendo el estímulo, ¿sí? Por 10 veces, ¿sí? Y le pregunto al paciente cuánto sintió, qué número le daría del 0 al 10 al primer estímulo, perdón, y al... ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Qué número le daría al primer estímulo en intensidad del 0 al 10 y al último estímulo en intensidad del 0 al 10? Y si me dice o si me da una diferencia mayor de 2, por ejemplo, el primer estímulo lo sintió como 1 y el último estímulo lo sintió de 3 para arriba, hay una diferencia de 2 puntos o más. Entonces, eso me indica que hay sumación temporal positiva. Que hay sumación temporal positiva. Entonces, si ya hay sumación temporal positiva, estamos frente a un paciente o neuropático o nociplástico. Entonces, ya aquí el tratamiento cambia significativamente ya. ¿Eh? Entonces, si me sale que no tiene sumación temporal, probablemente sea nociceptivo. ¿Eh? Hay casos muy excepcionales donde hay un cruce de información por ahí, pero es muy raro que pase, pero puede pasar también. Y la otra parte que nos interesaría saber es qué es la modulación descendente, cómo la evaluamos. ¿Sí? Perdón, estamos para acá. Ya está. Entonces, la modulación descendente la evaluamos usando un ergómetro de presión. Luego damos un estímulo al doloroso, que es básicamente una presión en la oreja muy fuerte por un minuto. Y luego volvemos a evaluar para ver si el paciente es capaz de soportar más presión y el algómetro es el que me va a dar esa respuesta. Sí, por ejemplo, aquí tengo el algómetro que se usa 5 centímetros por debajo del acromio o puede ser también en la tibia, en el tibial anterior. Hago una presión hasta que el paciente diga au y ahí paro. No tiene que aguantar, ni bien siento dolor, decimos au. Paramos, perdón, cuando el paciente dice au y hacemos la sumatoria de los tres valores, 3 veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imaginemos que el paciente en la primera hizo 4, en la segunda 5 y en la tercera 6. Soportó 6 kilos. Entonces el promedio sería 5. 5 para mi primer valor. ¿Ok? Luego hago una presión en la oreja. Ajá, hago una presión en la oreja por un minuto. Hasta- Comienzo a contar desde que el paciente pone esta cara. Quiero causar en la cara del paciente ahorita. Y esa cara, la cara de dolor realmente. ¿Por qué? Porque lo que yo busco con este estímulo en la oreja es que haya dolor para que el sistema nervioso central comience a modular. ¿Ok? Entonces, una vez que pasó un minuto, vuelvo a hacer la misma evaluación y saco nuevamente un promedio. ¿Ok? Y si ese promedio es mayor a 2 puntos comparado con el promedio anterior. Por ejemplo, el promedio anterior fue 5. En este segundo promedio debería salir 7 o más. Eso me indica que sí hay modulación. ¿Ok? Entonces, si hay modulación
y no tiene sumación temporal, es un paciente nociceptivo. Ahorita vamos a ver qué hacemos en estos pacientes. ¿Ok? Pero si tiene modulación, pero también tiene sumación temporal, decimos que es un paciente neuropático y que solo tiene un 50% de modulación. ¿Ok? Pero si no tiene modulación, o sea, el primer promedio salió 3 y el segundo promedio salió 3 o 3.5 o 4 o 4.5 o por ahí, menos de 2 puntos de diferencia, no tiene modulación, pero sí tiene sumación temporal. Entonces acá estos pacientes son los nociplásticos, los que el sistema nervioso central tiene 0% de modulación. ¿Sí? Entonces, estos son los pacientes más complejos. Y ahorita vamos a explicar qué se puede hacer en esos pacientes. ¿Ok? Entonces, en el nociceptivo, al tener 100% de modulación, cualquier tratamiento funciona. ¿Sí? En el neuropático funcionan algunos tratamientos y en el nociplástico, pues en realidad que hay muy pocos tratamientos que realmente funcionan. Y ahora vamos a tratar de entender eso. Ahora, en un paciente nociplástico no podemos garantizar que se va a recuperar al 100%. Porque normalmente los pacientes que no tienen modulación, que tienen 0% de modulación, es porque ese dolor va asociado a algún déficit del sistema inmune, del sistema endocrino, del sistema circulatorio, psicosocial, etcétera, ¿sí? Entonces son pacientes mucho más complejos. Entonces, ¿qué hacemos en pacientes con dolor nociceptivo? El dolor nociceptivo es el que tiene 100% de modulación. Entonces aquí funciona absolutamente todo. El ejercicio terapéutico, la educación del dolor, los agentes físicos, la punción seca, el kinesiotape, la quiropraxia, la osteopatía, las ventosas, los masajes dolorosos, la terapia manual también funciona, la terapia instrumental funciona, pero también a veces funciona dejar que el proceso de historia natural siga tranquilo y el paciente probablemente se pueda recuperar sin recibir un gran tratamiento también. ¿Sí? Pero luego vean cuántos tratamientos funcionan y seguramente muchos más que no he mencionado versus lo que funciona para pacientes con dolor neuropático. ¿Sí? En pacientes con dolor neuropático puede funcionar el ejercicio terapéutico, sí, pero también hay algunos pacientes que no responden tan bien al ejercicio. ¿Ok? La educación del dolor sí está en procesos de dolor nociceptivo, neuropático y nociplástico. Ahí está en todos. ¿Sí? La terapia manual como tal, técnicas articulares, técnicas de tejido blando, pueden funcionar en algunos pacientes neuropáticos y en otros no funcionan tan bien. ¿Sí? El tacto interoceptivo, que es una técnica de TMO que se aprende en la especialidad, sí funciona normalmente en neuropáticos y o en nociplásticos también. ¿Sí? La imagenería motora graduada puede funcionar en pacientes neuropáticos. El entrenamiento neurocognitivo también. Ahorita me daría algunos videos de qué es entrenamiento neurocognitivo. Y la realidad virtual, que también es una muy buena estrategia para abordar a pacientes con dolor neuropático y también con dolor nociplástico. ¿Qué funciona en el dolor nociplástico? Menos cosas todavía. La educación del dolor, el ejercicio terapéutico aquí ya no funciona. ¿Sí? Son estos pacientes que nos dicen, hago repeticiones del movimiento que me duele y empeoran mis síntomas. Aquí hago ejercicio y mejora un poquito. Y aquí el ejercicio mejora significativamente, ¿no? Pero aquí en los nociplásticos, el hacer ejercicio normalmente empeora los síntomas del paciente. ¿Sí? Entonces nos quedamos con pocas estrategias. Aquí no funciona los agentes físicos, ni las ventosas, ni la quiropraxia, ni nada de esas cosas. Aquí solo evidenciado científicamente es que funciona la educación del dolor, la imagenería motora graduada, que por ejemplo una parte de la imagenería motora es la terapia de espejo, ¿sí? La realidad virtual puede funcionar también,
el entrenamiento neurocognitivo, que ahora lo voy a mostrar, ejercicios respiratorios, porque hoy se sabe que la respiración juega un papel importantísimo en la modulación del dolor, ¿sí? Y la terapia cognitiva funcional, que es una metodología un poco más psicológica de cómo afrontar, ¿no? Es una técnica de afrontamiento del dolor como tal, ¿ok? Y pues acá les muestro un poquito, perdón, no sé si se puede ver, a ver, creo que voy a tener que reducir esto. Uy, se fue, un ratito. Vamos a ver si podemos visualizarlo. Ajá. Ok, se guardó como foto nada más. Pero ahorita tengo unos videos donde podemos ver esto de acá. Eso también. Ya, entonces, vamos a verlo de aquí. Lo tengo en otro, un segundito. A ver, permítanme. A ver, un momento. A ver, un segundo, está cargando otra diapo. Ya está. Ok. Y aquí tengo este también. Ya está. Muy bien, voy a proyectarlo de aquí para que puedan visualizarlo. Ya está, aquí creo que sí se va a ver. Entonces, por ejemplo, la realidad virtual sirve para la kinesiofobia, para la catastrofización, para el miedo de evitación, para imaginería motor explícita. Hoy hay una premisa de que el ejercicio debe ser placentero, debe ser motivador, debe ser agradable, y a mucha gente pues le interesa este tipo de... Entonces vemos al paciente que está ahí viviendo una realidad virtual, que es un paciente con hernia, ¿sí? Con orden de cirugía, con dolor nociplástico, y ahí está moviéndose como lo que no pensaba hacer hace un tiempo atrás, ¿no? De hecho, todavía se ve un poco de tensión en el movimiento de la espalda, pero está haciendo cosas que antes no podía hacer. Y entonces nosotros lo que hacemos es grabar a este paciente y le enviamos la grabación para que se vea moviéndose, que eso es parte de la imaginería motor explícita, por ejemplo, ¿no? Es parte del entrenamiento neurocognitivo también. Y aquí tenemos el entrenamiento neurocognitivo, una pequeña parte que es básicamente como su nombre lo dice, ¿no? Entrenar al sistema nervioso central. ¿Y cómo entrenamos al sistema nervioso central? Con órdenes, a través de estímulos visuales, memoria, concentración, atención, estímulos visuales, auditivos, estímulos centrales. Todo eso, por ejemplo, este paciente, si lo vemos aquí, cuando sale un color determinado, hace flexión. Cuando aparece otro color, hace extensión. Cuando sale otro color, tiene que rotar a la derecha. Otro color tiene que rotar a la izquierda. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos con la app. Entonces, ¿qué estamos generando ahí? Un estímulo visual que genera un procesamiento y un análisis a nivel central para que el paciente haga el movimiento. En realidad no nos interesa mucho el movimiento, en este caso de la columna, de la zona de dolor, porque en una etapa inicial nos interesa que el cerebro comience a modular. Y la única forma que tenemos, conocida al menos en la actualidad, para que el cerebro empiece a modular es a través de la concentración, de la atención, de ejercicios de este tipo, neurocognitivos como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, este paciente comenzó de esta forma y ya luego pasó a estar de pie, ¿sí?
y ahora ya se combinan colores, número par hacia un lado, número impar hacia otro lado, número con dos dígitos para la derecha, etcétera. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el paciente, el número par era flexión, pero hizo extensión y se dio cuenta y dijo, ah, no, era flexión. Ok. Entonces, ese cambio y ese estímulo lo que está generando es concentración, concentración, ejecución, concentración, memoria, etcétera. Entonces, aparte de esto, hay otras apps que se les da al paciente de entrenamiento cognitivo o de memoria, donde hay apps de juegos, cosas por el estilo. También dentro de la realidad virtual, de los lentes, hay algunos programas que usamos para tratar a través del ejercicio neurocognitivo también, ¿sí? Y otras formas de hacer ejercicio neurocognitivo es ejercicios de reacción, ¿sí? Ejercicios, estímulos visuales. Por ejemplo, hay unas pelotitas que tienen varias bolitas alrededor, entonces cuando tú los tiras van para diferentes direcciones, entonces lo que pasa ahí es que el paciente tiene que estar atento y concentrado, entonces hay concentración, ejecución. No siempre cuando lo tiramos recto va a ir hacia ti, sino al tirarlo puede ir para la derecha, izquierda, para abajo, más alto, etcétera. Entonces son ejercicios también neurocognitivos como tal. Esto que lo tenemos en la clínica lo usamos para tirárselo al paciente y en el aire le decimos, agarra el color rojo, entonces tiene que ver y tomar el color rojo, ¿no? Así. O los lentes neopeicos, que también son lentes con puntitos que quitan la visibilidad cuando la persona se mueve, entonces le tiramos una pelota y el paciente tiene que estar viendo dónde está la pelota y agarrarla en el aire hacer un seguimiento de algo. Entonces es un estímulo muy fuerte visual que genera una concentración significativa. Entonces, todo lo que sea memoria, concentración, atención, ejecución, son ejercicios importantísimos que van a hacer que el sistema nervioso central comience a activarse. También o podemos agregarle el que juegue sudoku, crucigramas, cosas por el estilo, ¿no? Y cualquier otro ejercicio de memoria, de concentración y de atención que pueda el paciente hacerlo con regularidad en su casa para que se puedan activar las respuestas del sistema nervioso central como tal. ¿Sí? Y creo que esa es nuestra última diapo. A ver, creo que sí. Mm, a ver, un segundo. Sí, esta es nuestra última diapo. Entonces, ya para terminar con la expo, pues básicamente es un poco de lo mismo, ¿sí? Entonces, los ejercicios neurocognitivos funcionan principalmente en pacientes con dolor nociplástico y en pacientes con dolor neuropático. Y se dan cuenta que los tratamientos que no tienen evidencia científica, que muchos están aquí, ya no funcionan aquí y mucho menos acá. ¿Ok? Estos pacientes también necesitan un apoyo médico por si tienen enfermedades, diabetes, colesterol alto, triglicéridos, obesidad, un soporte nutricional y un soporte médico por si hay diabetes, por si hay cáncer, por si hay artritis reumatoide, por si hay hiper o hipotiroidismo o alguna enfermedad que pueda estar afectando, o VIH, alguna enfermedad que pueda estar afectando al sistema nervioso central. No solamente es un tratamiento fisioterapéutico, tiene que ir acompañado normalmente de un soporte médico también, si hay alguna enfermedad de por medio. ¿Ok? Y pues creo que eso sería todo. Y bueno, acá estoy yo, mis contactos por si tienen alguna duda, alguna pregunta adicional, pues con mucho gusto puedo ayudar a resolverlas. Muchas gracias. Y bueno, quedo a la orden por si hay alguna pregunta por ahí. Muchas gracias, Magíster Cristian Alberto Vilche Galindo. Bien, interesante la exposición con temas actuales que hoy día pues hemos visto que la terapia manual ha evolucionado bastante, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta del público al ponente?
Bien, a ver, acá tengo una pregunta, Sí, magíster. dale. ¿Qué opina usted, por ejemplo, del tratamiento de los puntos activos miofaciales? Allá. Bueno, hasta hace unos años siempre ha habido ese tema controversial de si realmente existen los puntos gatillo miofaciales, ¿no? Y hoy se sabe que el punto gatillo miofacial es real. Ya la evidencia nos dice de que sí es cierto. Y mucha gente que iba en contra del término punto gatillo, pues hoy ya lo duda al menos. Pero esto funcionaría mucho mejor en pacientes nociceptivos y en algunos pacientes neuropáticos. Pero definitivamente en un paciente que tiene dolor en muchas partes del cuerpo, o en pacientes diagnosticados con fibromialgia, por ejemplo, o en pacientes que tienen muchos años con dolor, ya probablemente estas respuestas no, o estos tratamientos ya no vayan a funcionar, ¿no? Porque ya la sensibilización que se ha generado en diversas partes del cuerpo no está relacionada directamente a un tejido, sino ya a un procesamiento del sistema nervioso como tal. Entonces, para resumir, el punto gatillo miofascial es una zona de hiperalgesia que es real, ¿sí? Lo que aún está por definirse o por validarse es si realmente la banda tensa es real o no. Eso todavía sigue siendo controversial, pero el punto gatillo miofacial sí es cierto. Así la gente no esté, muchos no están de acuerdo, pero la evidencia nos dice que sí existe y que puede funcionar la punción seca en algunos pacientes, no en todos, definitivamente. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Magíster Arrieta, mientras vamos esperando las consultas de nuestros participantes, podemos iniciar con la parte del programa. Estamos atentos a las Ok, consultas que puedan tener por el chat. muy bien. Ok, muy bien, gracias. Entonces invitamos al magíster Alberto, Cristian Alberto Vilches, si nos puede acompañar un momento para hacer la presentación de esta especialidad, como es la terapia manual ortopédica, y por mientras que van dándose las preguntas del caso. Muy bien, voy a empezar a compartir. Ya está. Muy bien, todos los presentes, una vez más, tengan un fraterno saludo desde la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, ¿no? El mundo cambia, nuestros profesionales también, ¿no? Comprometidos con la excelencia. Últimamente nosotros hemos, desde la especialidad de terapia manual ortopédica, hemos cambiado la malla, la hemos actualizado. Como bien lo ha dicho el ponente, hay ciertos conceptos, ciertas teorías que van cambiando y van evolucionando. ¿Qué los diferencia? Pues la Universidad Northwestern tiene 4 estrellas, Gustav, ¿no? Reconocimiento internacional, dentro de ellas calidad de enseñanza, en la modalidad de estancia, calidad del profesorado y recursos educativos, certificación calidad ISO 9001 en el 2015 en nuestras maestrías, más de 27 años formando profesionales líderes, más de 15 años de experiencia como escuela de posgrado, aprendizaje práctico en centros de simulación avanzada. Plan de estudios enriquecidos con materiales de clases y casos prácticos extraídos de ahora nuestra alianza con la Universidad Arizona State University. Profesionales especializados en investigación, compromiso con la investigación, publicaciones en revistas como Scopus, WOS, Cielo, Latindex 2.0, ¿no? Ofrecemos maestrías, algunas especialidades como la que acabamos de escuchar uno de los profesores principales, como es el Mr. Christian, ¿no? Y el que les habla también. Diplomados y programas de especialización, ¿no? Que están en el mercado con alta competitividad. Experiencias globales, convenios en 6 países,
internacionalmente, ¿no? Acá tenemos algunos de los países y universidades con los cuales nosotros tenemos convenios y alianzas internacionales. La principal es la ASUS, Arizona State University. También tenemos, por ejemplo, a la Universidad Andrés Bello de Chile, Universidad Latina de Costa Rica, ¿no? Entre otras grandes universidades en las cuales nos enriquecemos mutuamente de conocimientos. Y bien, lo que nosotros hemos querido desde un momento escuchar un poco más de la segunda especialidad en terapia manual ortopédica. ¿Por qué nos deberían elegir a nosotros? Por nuestra plana docente, que ustedes han visto un representante de, de alta preparación, ¿no? Por las modalidades que tenemos, ¿no? Por la malla curricular que, de acuerdo a las exigencias del mercado, se ha repotenciado, ¿no? Con nuevos cursos. Formación integral, ¿no? Nuestro programa ofrece una combinación equilibrada entre teoría y práctica, garantizando un aprendizaje especializado. Objetivos del programa. Los objetivos, pues, como bien lo dijo el ponente, es diseñar programas, ¿no? De ejercicios terapéuticos personalizados que promuevan fuerza, flexibilidad y estabilidad funcional con enfoque biopsicosocial, ¿no? Ya que nosotros sabemos que hay diferentes tipos de dolor, ¿no? No solamente el que ya habíamos conocido el nociceptivo, ¿no? O sea, todos pensábamos que tratando de esa manera a este tipo de dolor, pues calmábamos, ¿no? El sufrimiento de las personas. Hoy en día sabemos que no es el único. ¿No? Desarrollar investigaciones en terapia manual ortopédica para generar evidencia científica que mejore las prácticas clínicas en disfunciones musculoesqueléticas. Acá vamos a desarrollar investigaciones, ¿no? A la mano de expertos profesionales, ¿no? En la investigación y reconocidos líderes eh, con, con el rubro RENACIT, por ejemplo. ¿A quién va dirigido? A profesionales universitarios titulados de la carrera de Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación y títulos universitarios equivalentes. ¿Qué metodología utilizamos? El aprendizaje basado en proyectos, la simulación clínica, que hoy en día es un pilar muy importante, ¿no? En toda la enseñanza, ya que nos ayuda a que nuestros estudiantes tengan mayor seguridad, mayor destreza manual en lo que hacen para cuando aborden a pacientes en sus respectivos centros o hospitales, lo hagan con mayor precisión y facilidad, ¿no? Educación virtual y learning, ¿no? Las clases son semipresenciales, ¿no? En el cual, pues, híbridas, en el cual, pues, el alumno puede venir, ¿no? A tomar en vivo y en directo, como se dice, y también, pues, en ciertos cursos también lo puede hacer a distancia, ¿no? Las competencias y habilidades adquiridas al complementar la segunda especialidad, ¿cuáles son? Pues realizarán evaluaciones clínicas para diagnosticar disfunciones musculoesqueléticas y diseñar planes de tratamiento personalizados, diseñarán e implementarán estrategias educativas y preventivas para identificar riesgos y promover hábitos saludables, desarrollar planes de tratamiento personalizados combinados no con la terapia manual, ejercicios terapéuticos y otras estrategias basadas en evidencia científica. Elaborará programas individualizados de ejercicios terapéuticos enfocados en mejora de la disfunción, fuerza, estabilidad, movilidad del paciente. ¿Qué título recibirás al término de tu estudio? Pues el título soñado de especialista en fisioterapia, en terapia manual ortopédica, a nombre de la Universidad Norbert Wiener, ¿no? Indispensable aprobar todos los cursos, haber asistido al 90% del programa, sustentar y aprobar la tesis o trabajo académico. Bien, como les había dicho, nuestros estudiantes, al finalizar el programa, tienen que presentar un trabajo
de investigación, que nos enriquece mucho más a lo que nosotros pues estamos pregonando, que es la evidencia científica. Plan de estudios. El plan de estudios está dividido en 3 ciclos. Cada ciclo tiene 2 módulos. En el primer ciclo van a ver los fundamentos principales de la terapia manual, técnicas evaluativas y movilización de las extremidades superior e inferior, fisiopatología del dolor. Este es un curso nuevo que se está implementando en estas nuevas promociones, salud pública y fisioterapéutica. En el segundo ciclo vamos a tener técnicas de evaluación, movilización de la columna, tanto dorsal, lumbar y sacra, ya más especializado que ciclos anteriores, técnicas de evaluación y movilización de la columna cervical y ATM, técnicas de evaluación, movilización de la cintura pélvica y escapular y seminario de investigación, ¿no? Acá ya el alumno con los conocimientos previos que ha tenido por sus docentes, ya va a tener la capacidad de ver eh, qué trabajo va a realizar, ¿no? Con la experticia que ya le hemos proporcionado. En el tercer ciclo vamos a tener los planes de tratamiento, diseño de ejercicios en trastornos neuromusculoesqueléticos de la cintura escapular y pélvica. Este es otro nuevo curso que hemos implementado, técnicas de intervención en tejidos blandos y viscerales, control motor y prescripción de ejercicios terapéuticos, también es otro curso nuevo que hemos implementado, y el trabajo de investigación, ¿no? Acá es la segunda parte, ¿no? Y la continuación del seminario de investigación, en el cual acá ya el alumno, el futuro especialista, va a presentar su trabajo prácticamente terminado, ¿no? Para que se pueda graduar con honores. Bien, y acá tenemos la plana docente de primer nivel. Acá tenemos, por ejemplo, como ustedes ya lo han escuchado, al magíster Cristian Vilches Galindo. El que les habla también está dentro de lo que es la plana docente. Nosotros, el magíster y yo, por ejemplo, tenemos una preparación universitaria en la Universidad Andrés Bello, así como también algunos diplomados en columna y también en lo que es pues, educación en dolor. Resaltando más lo que es el Magíster Vilches, también tiene fisioterapia basada en evidencia para escoliosis, sí, también se ha capacitado en el abordaje del dolor de larga evolución en España y en ejercicios terapéuticos en México y Australia. Actualmente se desempeña como director de Fisioestudio, un centro especializado en fisioterapia y rehabilitación. Bueno, el que les habla también tiene ciertos diplomados en lo que es técnicas manipulativas de extremidades, tejido blando, también que ha recibido formaciones internacionales en neurociencia del dolor, concepto Mulligan, también punción seca y punto gatillo, eh, por la Asociación Travel Simmons. Es responsable del programa de reumatología y traumatología del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Militar Central, en el cual laboro hasta la actualidad. También tenemos al magíster Miguel Ángel Norabuena Robles, también magíster en docencia e investigación en salud. También es especialista en terapia manual ortopédica, ha recibido formación en rehabilitación vestibular con Carlos Almiró en el curso Estadística para la Investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en afrontamiento activo del dolor crónico. También ha recibido especialización en trastornos temporomandibulares y rehabilitación vestibular en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú y es gerente general del Centro Especializado del Dolor y Rehabilitación Vestibular, CEDREP. Es docente invitado internacional también. También tenemos al magíster Akira Aracati Villavicencio, también magíster en terapia manual ortopédica en la Universidad Andrés Bello de Chile, licenciado en tecnología médica y terapia física y rehabilitación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También tiene formaciones y diplomados en terapia manual ortopédica
en evaluación y tratamiento avanzado de tejidos blandos y extremidades, en fisiopatología de las disfunciones de la columna vertebral y en fisiopatología de las disfunciones de las extremidades. También ha hecho cursos eh, en fisioterapia invasiva del síndrome del dolor miofacial por seminarios Travel and Simmons y en manipulación facial. También ha hecho kinesiotape, ¿no? Neuromuscular avanzado. Actualmente se desempeña como terapeuta físico del equipo funcional de medicina física y rehabilitación en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. También tenemos al magíster Percy Terrazas Antaquispe, magíster en gestión de los servicios de salud por la Universidad César Vallejo, licenciado también tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista también en terapia manual ortopédica. Ha hecho también formaciones en movilización neural de Butler, Mulligan, concepto Maitland, Ciriax, también en punción seca y acupuntura en puntos activos. Ha realizado una pasantía en el Centro Kinesiológico de Kinesiología y Ejercicio Físico KINEF en Argentina actualmente. Es doctorando en Administración de Salud y es responsable del área de terapia manual ortopédica del Hospital de Policía Luis Sáenz. Y tenemos también al magíster Juan Vera Arreola, magíster en Salud Pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también terapia manual ortopédica en la Universidad Andrés Bello de Chile. Licenciado tecnólogo médico por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con diplomados en fisiopatología de las disfunciones de la columna, técnicas de evaluación y manipulación de extremidades y tejido blando, y prescripción y aplicación del ejercicio físico basado en evidencia. Todos por la Universidad Andrés Bello de Chile. Asimismo, tiene un diplomado en salud ocupacional y medicina del trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha recibido formaciones internacionales en técnicas de alta velocidad en el Rocabado Institute. Y para acabar, tenemos al licenciado Aaron Apanquispe, licenciado en Tecnología Médica, en Terapia Física y Rehabilitación, por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es egresado de la maestría de Políticas y Planificación en Salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la segunda especialidad en Terapia Manual Ortopédica de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Estudio diplomado en Fisioterapia del Suelo Pélvico y Disfunciones Perineales en México. Ha recibido formación en disfunciones sexuales de piso pélvico en México, en concepto Maitland en Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en concepto Maitland, Kinetic Control, Drive Needle por David Simmons Academy en Suiza. Además, ha realizado una pasantía y tiene formación en disfunciones coloproctológicas en Concepción, Chile. Actualmente es gerente general de Stabilizer, centro especializado de fisioterapia y rehabilitación. Entonces, esa es nuestra plana docente de primer nivel. A continuación, doy pase a la señorita Luz Woman. Muy buenas noches, gracias Magíster Arrieta, gracias por la participación de cada uno de los profesionales que nos acompañan esta noche. Desde la unidad de posgrado de la Universidad Norbert Wiener queremos hacerle llegar la más cordial invitación para nuestra convocatoria actual de nuestra segunda especialidad en terapia manual ortopédica, ¿no? Esta es una especialidad que se encuentra actualmente en convocatoria U, en el último tramo de la matrícula extemporánea para iniciar clases este 26 de septiembre. Actualmente la modalidad de nuestra especialidad es en formato semipresencial. Esta es una excelente oportunidad para nuestros profesionales interesados en seguir formándose y especializarse en un campo tan importante dentro de la terapia manual ortopédica, ¿no? Lo que permite este formato actualmente, y es un formato que está debidamente registrado ante SUNEDU, es que la parte teórica se pueda llevar de forma 100% virtual y la parte práctica de forma presencial, ¿no? Para poner en práctica justamente todo lo aprendido dentro de la especialidad.
La duración es una ventaja importante porque nuestro formato es un formato continuo, permite hacer la especialidad en poco tiempo, en un año. En este caso son 3 ciclos de 4 meses cada uno, lo que completa el año de estudios, ¿no? Tenemos el horario para el primer ciclo, este es el horario del primer ciclo. La ventaja es que todo el primer ciclo se va a poder llevar 100% virtual, ¿no? El horario va a ser los días viernes por la noche de 7 a 10, sábado por la tarde de 4 de la tarde a 10 de la noche y los domingos por la mañana de 8:30 a 1:45. Este es un horario bastante accesible para aquellos profesionales que ya se desarrollan dentro de su campo laboral y les va a permitir conectarse desde donde se encuentren para recibir todas las clases teóricas que se van a llevar en el ciclo 1. En pantalla también podemos apreciar cuáles son los requisitos. Los requisitos pedimos que sean titulados, deben estar colegiados o por lo menos en trámite de colegiatura, a presentar la habilidad vigente, deben tener el desarrollo del SERUMS, pueden presentar la resolución de SERUMS y en caso de no haber realizado el SERUMS pueden presentar también una constancia laboral que acredite por lo menos un año de experiencia laboral. Aquellos que se desempeñan de manera independiente también tienen la opción de presentar una declaración jurada y sustentar la experiencia que tienen siempre que sea de un año más, ¿no? También les pedimos el certificado de salud físico y mental de MINSA. Para esto les damos un plazo para que puedan tramitarlos con la tranquilidad de vida y puedan presentarlos, ¿no? Al inicio de la especialidad. Y en la siguiente diapositiva, por favor, Magíster, vamos a poder compartir con nuestros participantes la inversión de la especialidad. Antes de esto, quería detallarles también que para la parte práctica que se va a desarrollar de forma presencial a partir del segundo y tercer ciclo, hemos establecido horarios accesibles considerando que tenemos muchos alumnos radicados en provincia. Estos alumnos a partir del segundo ciclo deberán asistir de manera semanal para poner en práctica todo lo aprendido con clases que podrían ser los días sábados o domingos. Esta es una gran ventaja para aquellos alumnos que radican en provincia o que van a poder organizar sus turnos de manera semanal, pudiendo hacer sus prácticas sábados o domingos semanalmente a partir del segundo ciclo. Recuerden que durante todo el programa, la parte teórica siempre van a tener la facilidad de llevarla 100% virtual y las prácticas se van a desarrollar en nuestros laboratorios de la universidad a través de nuestro centro de rehabilitación, guiados por nuestros docentes especialistas, ¿no? En cuanto a la inversión, tenemos en pantalla, nosotros queremos comentarles de que tenemos actualmente vigente nuevamente el convenio con el Colegio de Tecnólogos. Este convenio se ha ido renovando y actualmente se encuentra vigente. Aplica a nivel nacional, presentando la habilidad, van a tener un 20% de descuento en sus cuotas que va a aplicar desde la primera cuota y durante todo el programa. La inversión está compuesta por una admisión de 300 soles, que es el derecho para que pasen la entrevista de admisión, que se coordina con el postulante y es vía telefónica, y la evaluación documentaria. Una vez admitido, el alumno debe cancelar la matrícula más la primera cuota. Se abona matrícula cada inicio de ciclo, en este caso estarían abonando la matrícula del primer ciclo, que corresponde a 300 soles, más la primera cuota. La cuota regular es 810. Con el 20% de descuento, su cuota queda en 648 para todos los alumnos, ¿no? Y esta es la inversión que se mantiene de inicio a fin con cuotas congeladas para nuestros alumnos que estén empezando clases este 26 de septiembre y que puedan participar e iniciar su formación en la segunda especialidad de terapia manual ortopédica. Queremos invitarlos, estamos ya con los últimos cupos disponibles y vamos a estar recibiendo matrículas hasta este viernes 19, que ya finaliza todo el proceso de matrícula extemporánea. Magíster Arrieta, quedo atenta para cualquier consulta que tengan nuestros participantes. Y queremos también invitarlos, en el chat hemos dejado el enlace de la encuesta, vamos a estar satisfechos de poder escuchar sus comentarios, sus oportunidades de mejora, sus consultas, sus dudas. Los invitamos por favor a llenar la encuesta que está compartida en el enlace del chat, que gustosamente vamos a atender sus consultas que tengan también acerca de la especialidad, si tienen alguna consulta o duda para poder orientarlos. Licenciado Rojas, sí, claro que sí.
Nos deja su consulta sobre la parte práctica. Sí, efectivamente en el primer ciclo no hay componente práctico, por eso tienen la facilidad de llevar los primeros 4 meses de forma 100% virtual. La práctica se suma a partir del segundo ciclo, en el segundo y tercer ciclo, y es la práctica semanal, los días sábados o domingos, de forma presencial, ¿no? Hola Luz, había una consulta sobre la exposición. Si existe otras formas de modular el dolor nocioplástico. Esto estaría dirigida para el magíster Cristian, para que nos pueda ayudar. William nos está haciendo esta consulta. Bueno, en realidad no hay evidencia científica de que otros tratamientos funcionen en pacientes con dolor nociplástico, salvo la imaginería motora graduada, el entrenamiento neurocognitivo principalmente, pero tampoco eso garantiza de que, o sea, el hacer este tipo de tratamiento tampoco garantiza de la recuperación de la persona. Esto ya va a depender de los propios sistemas, de cómo se encuentren los sistemas de la persona, ¿no? Si hay hay un deterioro o un déficit del sistema inmune, el sistema endocrino o alguna enfermedad por ahí que esté afectando las respuestas de modulación. En muchos casos, en algunos pacientes nociplásticos no vamos a generar un cambio significativo porque ya hay otros factores que van asociados a los síntomas, ¿no? Pero por el momento, lo que se sabe en la actualidad es que lo único que podría funcionar son las cosas que he mencionado ahora. Ujú. Muchas gracias. Ok. Magíster Arrieta, por favor, podemos compartir en pantalla nuestro número de contacto de la unidad de posgrado, es mi número directo, es el canal de WhatsApp por donde también podemos recibir sus consultas. Los invitamos nuevamente a participar e iniciar este año su formación, su especialización en terapia manual ortopédica. El inicio está confirmado para este 26 de septiembre y les recordamos que nuestro cierre de matrículas está abierto hasta este viernes 19. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, quedo atenta para poder orientarlos en el número que está apareciendo en pantalla, que es mi número directo, o por nuestro canal de WhatsApp también. Pueden dejar sus consultas que gustosamente los ayudaremos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, señorita Luz Juan Paredes. Creo que una muy clara explicación para cualquier consulta, para cualquier eventualidad, para que la puedan contactar a usted. Y doy gracias al ponente, al magíster Cristian Vilches, por el webinar que nos ha dado esta noche. Gracias a los presentes, gracias a todos. Muy buenas noches y estamos en contacto y estamos para cualquier duda que ustedes deseen hacer. Algo más que desee adicionar, señorita Luz. Gracias, gracias, Magíster Arreta. No, nuevamente invitarlos a participar. Esta es una excelente oportunidad para que nuestros profesionales sigan formándose. Agradecemos a varios participantes esta noche que ya están matriculados a la especialidad y los esperamos al inicio de clase. Muchas gracias. Ok, muchas gracias y hasta pronto.